Buen día para todos nuestros escuchas de Con Justicia. Iniciamos nuestro programa del día de hoy hablando de la importancia del dictamen pericial psicológico en adolescentes infractores. En el sistema de responsabilidad penal para adolescentes, las evaluaciones psicológicas forenses o los exámenes periciales, las evaluaciones periciales, no son usuales. Sin embargo, debe ser donde más se utilicen, dado que probablemente pueden aportar a la defensa en el restablecimiento de los derechos. Y más que probablemente, probatoriamente, aportan a la toma de decisiones. Hoy, para abordar este tema, nos encontramos con el doctor Jairo Alberto Martínez Hidárraga. El doctor Jairo Martínez es licenciado en Educación, magíster en Derecho Procesal Contemporáneo, doctor en Derecho de la Universidad Libre Seccional Bogotá, integrante del Grupo de Investigación Derecho, Estado y Sociedad de la Universidad Libre Seccional Pereira y animador de la línea de investigación en Derecho y Problemáticas Sociales. Es experto en justicia juvenil, defensor público en Risaralda. Sus campos investigativos se relacionan con el tema de justicia juvenil, trata de personas, delito transnacional y derecho penitenciario. El doctor Jairo Alberto Martínez Hidárraga tiene una tesis de doctorado que ha sido publicada por la Universidad Libre y que ha recibido múltiples reconocimientos nacionales e internacionales por la profundidad y el aporte en el tema que hoy vamos a tratar. Jairo, buen día. Hola, doctora Sandra. Un gusto estar con usted y con toda la comunidad de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz. Doctor Jairo Martínez, ¿por qué es importante la evaluación forense en adolescentes en un proceso penal? Muchas gracias, Sandra. La evaluación forense en un proceso penal se constituye primero que todo en un medio probatorio muy válido. Es una herramienta. Recordemos que el objetivo de la prueba es llevar al esclarecimiento de los hechos y esos hechos son jurídicamente relevantes al proceso, en tanto que son hechos fácticos, es decir, con capacidad de ser descritos bajo circunstancias de tiempo, modo y lugar y que son hechos, como ya lo dije, muy relevantes para el proceso. En ese sentido, permite conocer las características psicológicas de un adolescente vinculado al sistema de responsabilidad penal, conocer su comportamiento, conocer la intersección de otras variables. Esa evaluación, al ser realizada por un equipo o por una persona con unos conocimientos muy especializados, podríamos decir que es una evaluación exhaustiva que denota el estado mental, por ejemplo, de la persona involucrada en ese proceso judicial, que se desarrolla además desde todo el carácter de la cientificidad con métodos validados por la comunidad científica, con la finalidad de extraer una radiografía lo más fiel posible de la persona peritada, en este caso del adolescente o la adolescente vinculada al sistema de justicia juvenil. Persigue esa valoración forense, entonces dar todos los elementos que le permitan al juez indagar sobre las características personales, psicológicas, relacionales y comportamentales de esa persona. Conocer la situación íntegra de ese adolescente y buscar salvaguardar su verdadero interés superior, que es tan importante, doctora Sandra, en esta jurisdicción de infancia y adolescencia contenida en la Ley 1098 de 2006. Recordemos de que entonces esa evaluación forense se equipara a un dictamen pericial y el dictamen pericial es un medio probatorio de los más relevantes en el derecho,
¿Por qué? Precisamente por ese carácter de cientificidad que va a hacer referencia a distintos aspectos como evaluación clínica, entrevista, fuerte capacidad comunicativa, métodos, por ejemplo, para indagar el arraigo, para indagar, por ejemplo, psicopatologías y para conocer, digámoslo así, el estado integral de una persona. Gracias, doctor Jairo. Nos asalta otra duda. En el ejercicio como defensor público en el sistema de responsabilidad penal para adolescentes, ¿cuáles son las dificultades que se presentan para solicitar esos dictámenes periciales en el ámbito psicológico? Sí, doctora Sandra, quiero partir para responder lo más fiel posible y de manera íntegra a su interrogante, diciendo que los aportes que nos da la psicología forense como una rama de la psicología son muy válidos en justicia juvenil, porque nos permite acercarnos a esos adolescentes involucrados en el proceso judicial con el fin de ayudar y colaborar a todo el sistema judicial, al juez, al fiscal y al mismo defensor público de confianza en la resolución de dichos procesos, para buscar siempre la mejor opción, el mejor interés superior para ese menor. De ahí que ese interés superior tenga que ser distinto de un adolescente a otro, así hayan cometido las mismas conductas delictivas. ¿Por qué? Porque sencillamente sus características individuales, familiares y sociales son diferentes. ¿Qué he encontrado yo como defensor público adscrito al sistema de responsabilidad penal para adolescentes frente a la dificultad al acceder a esta evaluación psicológica? Primero que todo, la escasa preparación de quien la solicita para recurrir de manera clara y concisa a qué tipo de evaluación psicológica forense se requiere para el caso concreto. Es muy distinto, por ejemplo, la evaluación forense que se requiere en un proceso donde se investiga una conducta sexual, un acto sexual abusivo con menor de 14 años, donde el adolescente implicado penalmente es otro menor, por ejemplo, al tipo de evaluación forense que se necesitaría, por ejemplo, para un adolescente, digámoslo así, que está inmerso en un proceso de hurto calificado y agravado. También otra de las principales características que se encuentran frente a los grados de dificultad es que en la práctica no hay principio de corresponsabilidad, porque las instituciones del Estado atienden mucho los requerimientos de la Fiscalía General de la Nación, pero para la defensa se queda muy corta en el apoyo que debe recibir para este tipo de evaluaciones. Entonces nos llega, verbo y gracia, un caso de un delito sexual, en donde la víctima es un menor y el victimario es otro menor. La fiscalía tiene la entrevista forense que ha sido objeto pues, de aplicación de una persona capacitada, tiene el informe de medicina legal, que es el dictamen pericial. La defensa, para poder controvertir como una de las características del proceso penal colombiano y el sistema acusatorio, que es público, concentrado, contradictorio, con inmediación probatoria, necesariamente tiene que ahondar en quién haga o lea o resignifique ese dictamen pericial para mirar los puntos de acuerdo, de consenso, lo que en el derecho probatorio se denomina prueba de refutación. Y entonces en ese sentido se queda corto porque obviamente Medicina Legal ya ha emitido un peritaje para la Fiscalía y argumenta de que ellos ya han cumplido con su misión y no todos los departamentos y las ciudades tenemos la ventaja de tener una facultad en psicología o una universidad que tenga un programa académico de educación superior en psicología forense. Y allí
el acceder a estos servicios especializados se convierte en una verdadera dificultad. Gracias, doctor Jairo. Bueno, podemos concluir después de escuchar a nuestro invitado que los dictámenes periciales en cualquiera de sus ámbitos hacen parte de esa carga probatoria que se deben tener, que aportan información relevante para la toma de decisiones, que en el caso de los adolescentes infractores, esta evaluación psicológica forense puede dar un gradiente importante a las partes para no solo entender al adolescente, entender su comportamiento y establecer las diferencias que hay en un patrón delictivo del otro. Pero también el doctor Jairo nos hace un llamado de atención a los abogados diciendo, también es una misión del abogado documentarse, entender qué diferencias hay, qué es lo que debe solicitarle a un profesional en psicología o en áreas psicosociales para una evaluación. Doctor Jairo, desde su experiencia, ¿cuál es el aporte de la evaluación pericial forense en el ámbito de la psicología en el caso de los adolescentes infractores? Bueno, la evaluación pericial forense como herramienta investigativa es de gran ayuda, porque desde luego permite llegar desde un aporte científico y objetivo a la verdad de las cosas, sobre todo para indagar y conocer aspectos tan importantes en el proceso investigativo como por ejemplo los factores causantes, concurrentes, precipitantes en el actuar del adolescente. Asimismo, permite en muchos casos conocer las circunstancias, es decir, esas características del hecho, las motivaciones del comportamiento. En igual sentido, conocer las necesidades relacionadas con carencias frente, por ejemplo, a lo afectivo, a lo sociofamiliar, a lo sociolaboral, que tienen implicaciones verdaderas en esa actividad delictiva. Asimismo, nos permite a nosotros conocer los factores de riesgo, un tema de vital importancia en el aumento de la probabilidad, de la frecuencia y de la intensidad del acto delictivo, y los factores de protección, es decir, aquellos patrones, aquellas variables que disminuyen la probabilidad de la ocurrencia del fenómeno. Como dictamen pericial, ya lo ha dicho la Corte Constitucional de Colombia en la sentencia C-124 de 2011, ese dictamen pericial presenta una doble condición. Es un instrumento para que el juez pueda comprender los aspectos fácticos del asunto, pero también es un medio de prueba en sí mismo que permite llegar a la comprobación de determinados hechos que sin duda alguna, aplicando la sana crítica y todos los sistemas acordes de valoración de la prueba, van a permitir al juez fallar de una manera más objetiva y sobre todo más justa. Gracias. Tengo una última inquietud. En la garantía de derechos de los adolescentes infractores, desde la óptica probatoria, ¿cuáles son las principales dificultades y fortalezas que se tienen en nuestro país? Bueno, en nuestro país, en el desarrollo de la ley de infancia y adolescencia, específicamente en lo atinente al sistema de responsabilidad penal, nosotros podemos encontrar muchas fortalezas. Primero, es una evaluación especializada. El mismo código nos dice que es un sistema pedagógico específico y diferenciado que requiere una intervención especializada. Y aquí estamos dando respuesta a esa especialidad que tienen que tener los actores del sistema. Es focalizada. ¿Por qué? Porque no toma un grupo, sino que toma a una persona individual en el aquí y en el ahora, con su situación personal y jurídica completa, ligado al quehacer jurídico que obviamente se hace por solicitud o encargo de una autoridad judicial competente, también en donde participan distintas áreas psicosociales
en la toma de decisiones judiciales. Esta evaluación pericial forense es fundamental, por ejemplo, para procesos de imposición de la sanción. No es lo mismo un niño o un adolescente con una psicopatología identificada que en cierta manera puede tener un carácter de disminución del reproche penal frente a su actuar que una persona que no tiene, digamos, estas ayudas. El secreto profesional aquí cambia su esencia porque ya el código deontológico no gira en torno a el silencio que tiene que tener, sino que primero, como es rogada, pues tiende a cumplir un cometido de una de las partes procesales y ayuda en la explicación de fenómenos y esclarecimiento de los hechos, que es el objeto de la prueba, los hechos. Como debilidades, encuentro que se requiere siempre personal especializado y no en todas las ciudades contamos con la calidad del profesional que se requiere, porque muchas veces el profesional no es objetivo y siempre tira más hacia esa justicia punitiva y a esa carga que tiene la Fiscalía General de la Nación. Es fundamental contar también con un tiempo para todos los trámites administrativos que muchas veces no se logran. ¿Por qué? Porque uno hace una solicitud, pero por los sistemas de gestión de calidad, esa solicitud tiene que seguir un proceso y las audiencias a través del principio de celeridad se busca que sean rápidas. Entonces, muchas veces no se equipara esos tiempos. Al ser el sistema de responsabilidad penal para adolescentes un sistema pedagógico específico y diferenciado, a los adolescentes muchas veces no se les explica esta funcionalidad y se irrumpe indebidamente en la intimidad, sobre todo en la dignidad de ese adolescente, sin un adecuado proceso de sensibilización, lo que puede generar actitudes y comportamientos de revictimización. Doctor Jairo Alberto Martínez Hidárraga, muchas gracias por estar en el programa. También agradecemos a todas las personas que se unieron a nosotros en esta transmisión y los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales oficiales. Allí podrán interactuar con nosotros hasta un nuevo capítulo y quedamos con justicia al pendiente de los temas del país. Muchas gracias.